fue formalizada por cómplice la mamá del profesor de computación del jardín infantil Hijitus, Ana María Gómez, por cómplice de violaciones y encubrimiento a violaciones y abusos sexuales al interior del jardín infantil Hijitus. Supuestos abusos, donde ya se suman más de 70 acusaciones de niños que están que estuvieron al interior del jardín infantil Hijitus, y tenemos un contacto con Mario Chilin, quien es el abogado que ha estado llevando la causa y que ha estado llevando la causa de las supuestas víctimas del jardín infantil Hijitus. Mario, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, gracias. Cuénteme un poco, ¿cómo fue hoy día? Una jornada maratónica, partió a las 9 de la mañana, terminamos a las 8, vino 8:30, la verdad, con una sentencia favorable. Ella quedó en prisión preventiva, Ana María Gómez Gallo, dueña del jardín infantil Hijitus de la Aurora de Vitacura, y básicamente los argumentos que dimos y que fueron recogidos en la sentencia por el tribunal es que ella mintió en forma sistemática a los padres y apoderados de ese jardín infantil, diciéndoles desde un comienzo que todos los profesores de sexo masculino estaban siempre bajo la tutela y la presencia de alguna parvularia para darle resguardo y protección a los menores. Porque algo muy cierto, y es lo que dice Barudi, que es un experto español en abusos sexuales, el ser hombre en un jardín infantil es un factor de riesgo. Y acá se verificó. Ella puso a su hijo para dar clases, que era una persona que no tenía ningún estudio de parvularia o parvulario, sino que era un técnico en agropecuario y claro, vitivinícola. Claro. Y lo puso a enseñar computación a los niños a sola en una sala de computación que finalmente fue un desastre, porque terminó violando y abusando sexualmente a lo menos de 4 menores que los que están acreditados en el tribunal, sin perjuicio de muchos menores que están en tratamiento psicológico de rehabilitación y que no han pasado por la fiscalía. Oiga, Mario, hoy día a usted le tocó vivir una situación bastante complicada cuando familiares, hijos de Ana María Gómez, se le acercaron y lo acusaron de mentiroso. Mire, yo ya estoy acostumbrado, cada vez que voy a cazar pedófilos, entre comillas, los familiares de estos pederastas me agreden, me increpan, me amenazan, me tratan de mentiroso, porque ellos no quieren aceptar una realidad, y la realidad es que sus familiares, el hermano de este agresor, sí, es un pederasta, es decir, está detenido, está en prisión preventiva por haber abusado y violado a menores de edad, y su madre está en prisión preventiva por haber sido cómplice. Ahora, si la familia quiere taparse los ojos, no ver y pensar que esto es un verdadero complot, es ridículo, es de una mentalidad absolutamente estúpida. ¿Cómo yo voy a mentirle a 85 niños? ¿Cómo voy a mentirle e inducir y crear toda esta paranoia colectiva? Ni que fuera el jefe de una secta, ni Jim Jones en su mejor apogeo podría haber hecho lo que ellos pretenden que yo haga. Es decir, que haya engañado a 13 jueces, a más de 40 peritos, a 80 niños, a 79 padres. O sea, tendría un poder persuasivo tan grande que, Dios mío, no sé, estaría por conquistar el mundo. Oiga, Mario, hoy día en el diario La Segunda se consigna que en el momento que lo están agrediendo verbalmente, usted a uno de los hijos de Ana María lo amenaza con darle un golpe de karate, ¿o no? ¿Es así? No, eso es otra tergiversación y otra manipulación que ha hecho esta familia con tal de salirse con la suya y tratar de sacar el foco. Sacar el foco es niños abusados sexualmente. Lo que pasó es que el cuñado del hermano del imputado, el cuñado del señor Romeo, empezó a perseguirme y a acosarme, no me dejó ir ni siquiera al baño en el tribunal, andaba detrás mío como si fuera, no sé, una especie de sombra. Y yo le digo, oye, ¿qué está pasando contigo? Entonces ahí empieza el altercado y trata de agredirme de alguna manera. Yo, para evitar cualquier situación, me entré rápidamente al tribunal y aparecieron otros familiares que me gritaban y me increpaban y distintas cosas. Cuando ingreso al tribunal me topo boca de jarro con Pablo Romeo, que es quien me denunció, y le dije, oye, calma a tu cuñado que me quiere agredir. Entonces me dijo, ¿qué quieres, que yo te defienda? ¿No te puedes defender solo? Entonces yo le dije, bueno, sí, yo me puedo defender, yo sé karate. Entonces allí el tergiversa y dice, oh, me acaba de amenazar con darme un golpe de karate. Es decir, es una manipulación asquerosa, injuriosa e infundada, que el único propósito que tiene es confundir y tratar de sacar algún provecho. Pero, mire, ha presentado recursos de protección en contra mía,
ahora esta denuncia de amenaza. La verdad es que me da lo mismo, lo que haga la familia Romeo a mí me tiene sin cuidado. Yo tengo preso al hermano y a la mamá. Los tribunales son los que están dando la razón. Esto no es una pelea de callejera, me parece una ordinariedad en realidad llevarlo a ese nivel. Mario, estaba leyendo, hay antecedentes que desde el año 2005 ya se le había dicho a Ana María de que su hijo tenía comportamiento extraño o ya había manifestaciones extrañas por parte de los niños. Mire, respecto a la carpeta investigativa, esto empieza a aparecer el 2010, 2011, 2012. Una vez me ha enviado un mail una familiar, una apoderada, que dice haber manifestado esto a Ana María Gómez en el año 2005. Pero tengo entendido que la Fiscalía no logró contactar a esa persona y no consta en la carpeta investigativa. Mario, me encuentro con el senador Nelson Ávila. Don Nelson, ¿quiere hacerle alguna pregunta a Mario Chilling? Bueno, no propiamente una pregunta. A esa cámara, por favor. Aquí, sino una reflexión muy breve que quizás él comparta por lo que ha tenido como vínculo con este caso. Creo que lo que ocurrió en este jardín le ha hecho un daño enorme, devastador, a todas las personas e instituciones que seria y responsablemente se ocupan de esta noble actividad que, la verdad, facilita mucho el trabajo de las madres, etcétera. Es decir, se cumple una labor social muy importante por parte de quienes se dedican al cuidado de los niños, pero han desatado una monstruosa sospecha en todas partes. La gente ya no va tranquila a dejar a sus niños a cualquier establecimiento de esta índole porque está el temor de que pudiera producirse un hecho similar. Y me llamó la atención la cita que hace de un autor español, el abogado Chilling, en el sentido de que un hombre por solo serlo constituye un riesgo. Pero yo le acotaría, probablemente se está refiriendo a hombres con alguna patología, porque no cualquier hombre va a cometer el delito monstruoso. Y Barudi no es español, Barudi es un psiquiatra chileno que vivió el exilio y se tuvo que quedar en Europa. Mire, yo lo que quiero precisar es lo siguiente: el factor de riesgo es que esté un hombre trabajando en un jardín infantil, no el solo hecho de ser hombre. Por supuesto que un hombre que trabaja en una oficina de cobranza no es factor de riesgo de nadie. Estamos hablando de factor de riesgo en los jardines infantiles. Por favor, yo entendí perfectamente que se trata de un hombre que se desempeñe en un jardín infantil. Yo le acoto, pero no debe ser cualquier hombre, porque no todos sufren de la patología de abusar o intentar hacerlo con niños menores de edad. Es que ojalá, senador, fuera una patología. Lamentablemente no existe ningún test psicológico, ni el test de Rorschach, ni ningún otro que pueda detectar esta parafilia que constituye los pederastas. Por eso que muchas veces y por ignorancia se dice que los colegios no han adoptado las medidas correspondientes para prevenir la contratación de pederastas, pero no hay ninguna manera de detectarlo, no hay una especie de escáner para poder detectar quiénes son. Lamentablemente los pederastas se manifiestan cuando son. Y un dato curioso y que le va a servir: yo prefiero la alarma pública a la confianza excesiva y que los niños terminen con abuso. En la Fiscalía local de la Florida, que visité recientemente al fiscal jefe Rodrigo Mena, me mostró un pizarrón con más de 60 establecimientos educacionales donde habían denuncias de abuso sexual infantil. 60 establecimientos, y muchos de ellos eran jardines infantiles. A mí me llaman de jardines infantiles de Puente Alto, de la Florida, de todas partes de Chile. Y están ocurriendo estos hechos. Lamentablemente tenemos una cifra dramática en Chile de niños abusados sexualmente. Mario, a mí una de las situaciones que me tocó vivir en Estados Unidos, me acuerdo que una amiga me mostró en su computador, sacó el computador y lo comparto contigo porque seguramente se puede implementar acá. Y ella me dijo: ¿tú quieres saber quiénes son abusadores sexuales o han estado vinculados en temas de violación? Se mete en una página de internet, se localiza el mapa donde tú vives y te marca todos los puntos de las personas que están acusadas de ese tipo de cosas. O sea, están todos identificados. ¿Hay posibilidad de que podamos llegar a algo así, donde gente que está acusada por abusos sexuales, pederastas? Es decir, quienes han cometido. Quienes han cometido, claro, quienes han cometido condenadas.
Mira, yo hace poco estuve compartiendo un almuerzo con dos amigos que venían de Inglaterra y me contaban, porque tienen hijos en jardín infantil, cómo es el sistema allá. Ellos tienen una parvularia por cada 3 niños. Además, los padres no se pueden acercar a niños ajenos. Si van al jardín y son abrazados por un niño, ellos se tienen que quedar quietos hasta que llegue una parvularia y los retire. Es decir, se llegó ya a esa paranoia abismante, porque tienen un porcentaje bastante alto de niños abusados. Entonces, ese es el problema. Lamentablemente tenemos abusadores sexuales. Nuestra legislación tampoco es muy generosa con los niños, es más generosa con los imputados. Entonces, bueno, es un delito atroz, es un delito que además que desgarra a toda la familia, porque el niño chico de 4 años a lo mejor no valora mucho qué significa que lo manoseen o que tenga contacto sexual, pero para los padres eso es devastador, para los abuelos, para los cuñados, el entorno familiar, es una bomba atómica al interior de la familia y es un dolor que no pasa con nada. Mario, la doctora Cordero te quiere hacer una pregunta. Yo, Mario, bueno, en primer lugar, agradecerle su preocupación por los niños abusados, pero yo comparto con el senador Concé esta paranoia que se ha instalado en el país. Yo tengo una amiga que es dueña de un jardín infantil en una ciudad X de Chile y me ha contado con preocupación que las ayudantes de párvulos se niegan a limpiarle el poto a los niños. Se niegan. Señorita, hágalo usted porque me van a acusar para llegar a la casa. Te tocó el potito la tía, sí me lo tocó. ¿Cómo se puede limpiar un poto de guagua sin tocarlo? Primero, yo sé que usted tuvo uno de sus hijos, hijita, en ese colegio, en ese jardín, ¿no es cierto? Usted, abogado, tenía una hija. No, mis 2 hijos. Sus 2 hijos. En ese sentido, bueno, usted dirá, doctora, yo no soy psiquiatra, pero el tipo imputado claramente tiene patología. Es un tipo, un tímido patológico. A propósito de que yo siempre he soñado con hacer un gran trabajo preventivo, porque cuando tú revisas criminales y pervertidos aparece la timidez como un factor muy preponderante en la infancia. Como un denominador. Exacto. Entonces, a usted nunca le llamó la atención la motórica de este tipo. Él parece un esquizofrénico. Él parece un esquizofrénico de patio. A todos nos llamó la atención. Yo sé que a usted le está molestando lo que estoy diciendo, porque le tiro un roquetazo a su tesis. No, pero para nada. Ustedes, papás universitarios, profesionales, no abrían los ojos. Pero mire, no les llamaba la atención ese portón eternamente cerrado. Sí. Una característica de las instituciones totales. Cerrados con candado. A mí todo lo que está cerrado con candado me provoca recelo. Mire, en primer lugar, el hecho de que sea tímido o no tímido, que el gallo sea raro o no raro, no era factor para que nosotros pensáramos que era pederasta. Yo tenía mi primera intuición fue eso. Pero hay grandes pederastas que han sido castigados por eso, como el senador Lavandero, que no tiene nada de tímido. O Jorge Tocornal Babra, que fue condenado a 13 años y tampoco era una persona tímida ni presentaba patología. Por eso le digo, no respeta clase social, no respeta cultura, no hay un perfil caricaturesco del pederasta, simplemente hay distintas características de personas que pueden ser normales, puede ser incluso un tío, un amigo, una persona de toda la vida que tiene esas conductas terribles. Respecto al jardín, y respondiéndole su pregunta, era un jardín que tenía 40 años de trayectoria. 40 años de trayectoria. Entonces, ¿cómo va a pensar usted que en un jardín que tiene 40 años de trayectoria va a pasar una cosa así? La Iglesia Católica tiene 2000 años de pero trayectoria. Entonces no podríamos ponerlo en ningún jardín infantil. Entonces lo pongo en el colegio Grencho, en el Verbo Divino, y digo, tienen trayectorias, tienen tradición, ¿cómo voy a pensar que va a ocurrir una desgracia hacia el interior? Nosotros como apoderados lo que hicimos fue poner a nuestros hijos en el mejor jardín infantil de Vitacura. Ese era el mejor jardín infantil de Vitacura. Que nos haya tocado un degenerado al interior, bueno, es una mala suerte espantosa y por eso que lo estamos persiguiendo, pero tenemos que enfrentar las situaciones. Lo peor es taparse los ojos o no denunciar, como hicieron mucha gente, y que hoy en día tienen que sufrir niños simplemente porque mamás no se atrevieron a denunciar oportunamente porque les dio lata judicializar la cosa. Yo quiero decir que yo trabajo en una fundación de la Iglesia Católica con niños, hijos de mujeres delincuentes rematadas. Me estoy refiriendo a la Fundación Paternita, y nos corresponde hacernos cargo de niños que han sido violentados sexualmente por tíos, parientes, vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo lo voy a decir con mucha responsabilidad, aunque sé que me voy a echar enemistades encima. Yo soy una absoluta contraria a las terapias, entre comillas, reparatorias de los niños abusados sexualmente, porque lo que hemos observado nosotros en el universo de niños que yo atiendo es que se hipersexualizan
extraordinariamente a propósito del intento reparatorio de un abuso sexual. Y en ese sentido yo digo con mucho cariño, mucha empatía por las personas que han sufrido de la perversidad de este imputado, que a veces la naturaleza es mucho más sabia y el olvido lo cura todo. Yo no digo que ustedes se olviden, ustedes hagan lo que tienen que hacer, pero a los niños nosotros tenemos problemas feroces. Llega el niñito de la reparación de la institución tanto y anda ofreciendo sexo oral. Bueno. Absolutamente erotizado. Entonces, si va, yo sé que estás molesto, a lo mejor estoy destapando el tema. No, para nada, al contrario. Así como dejaste que el profesor hablara de todos los penes, déjame hablar a mí le encuentro toda la razón. La oscuridad de este tema también. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la indicación de terapias reparatorias. Yo digo, si un niño tiene 3 años y medio, lo violentaron y lo abusaron, ojalá que no lo hayan penetrado, Dios quiera, pero a lo mejor el olvido es mucho más terapéutico que una psicóloga. ¿Qué te hicieron? Y muéstrame con los juguetitos lo que te hicieron y mire dónde te metieron el dedito. A eso me refiero. Bueno. Gracias, o sea, a la experiencia clínica que yo tengo. Claro. Interesante, muy interesante. Gracias, ¿me escuchan todavía, no? Perdón, yo discrepo en lo que está diciendo la doctora. A lo mejor ellos no tienen en su fundación no tienen buenos psicólogos expertos en delitos sexuales, pero yo he trabajado con psicólogos expertos, peritos especialmente del CABAS, y lo que más se insiste es la terapia reparadora, por una razón muy simple: el olvido no sirve para nada, porque estos niños no van a olvidar jamás el abuso sexual, sobre todo si provoca un trauma. Lo que se necesita es que le dé una resignificación al evento que le ocurrió para poder sacar ese trauma de encima y después no tener trastornos de sexualidad en la adolescencia ni tampoco en la adultez. Entonces, tener un poquito cuidado. A lo mejor hay muchos psicólogos medio chantines que dicen ser expertos en delitos sexuales y no lo son, y por lo tanto pueden justamente causar más daño que reparación. Y a mí me ha costado mucho dar con buenos psicólogos cuando a mí me los recomiendan, porque el mercado está lleno de personas que a lo mejor quieren sacar plata rápidamente ofreciendo una terapia que en realidad no saben hacer y que terminan perjudicando al niño más que ayudándolo. Entonces hay que separar el trigo de la cizaña, y como en todas profesiones hay gente que es buena, regular y mala. Entonces no generalizar ni tampoco dar el consejo de que nadie se atienda ni intenten la terapia reparatoria. Lo hice como un comentario de la experiencia mía. Y yo no soy ni chantita, ni chantini, ni nada. Tengo bastante experiencia y soy muy seria. Doctora, Mario claro que le puedo estar echando a perder el negocio a muchos ahí. Pues entonces... Mario, ¿qué viene a continuación después de lo que pasó hoy? ¿En qué sigue el proceso? Bueno, lo que sigue es el periodo investigativo. Antes que eso, la defensa anunció que iba a apelar de esta resolución, por lo tanto, lo más probable es que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago resuelva finalmente si mantiene la prisión preventiva o puede revocar esta sentencia y sustituirla por otra medida cautelar de menor gravosidad, por ejemplo, un arresto domiciliario total o nocturno. Esperamos que eso no ocurra y vamos a luchar por eso para que no ocurra. Después viene el periodo de investigación y, por supuesto, tratar de seguir adelante hasta lograr llegar al juicio oral y que condenen tanto a esta mujer como a su hijo Juan Manuel Romero. Mario, la doctora te quiere hacer la última pregunta. Sí. Yo le quiero preguntar, Mario, a pesar de que él no es su cliente, naturalmente, de su contendor, pero este sujeto ha sido evaluado psiquiátricamente. Sí, fue evaluado psiquiátricamente. ¿En el Instituto Médico Legal? En el Servicio Médico Legal. Ya. ¿Y cuál fue la evaluación? La evaluación es que una persona de inteligencia normal lenta y que disimula saber menos o tener menos inteligencia de lo que sabe. O sea, se hace el tonto. Se hace el leso. Bueno, Mario, te agradecemos este contacto que hiciste con nosotros y bueno, te felicito por la labor que estás haciendo. Muchas gracias. Y esperamos tener más noticias de lo que sigue sucediendo con los otros casos que también estás llevando. Así que muchas gracias, Mario, que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Chao. Gracias. Perdón, para redondear este tema y dejar muy firmemente establecido un criterio que yo creo que es importante. Pienso que la agresión sexual que pueda sufrir un niño origina en una herida psicológica que no desaparece jamás. Y cuando ese hecho ocurre, estamos en potencia creando un nuevo abusador.